de colaboración, el poder recordar lo que el trimestre pasado o el curso pasado estuvimos viendo, para que los que están por primera vez en el estudio de Filemón, que es la segunda parte, puedan tener un contexto de qué es lo que estuvimos nosotros estudiando el curso anterior. Es corto, ¿verdad? La carta es muy corta, son 25 versículos, un solo capítulo. Creo que alguna vez lo han leído, más de algunos han leído Filemón, y es muy interesante la carta en la forma como hemos tratado de irlo viendo, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a comenzar como la especie de repaso para ponernos todos en contexto de este estudio, ¿verdad? Hermano Samuel, como el trimestre anterior, si nos dirige en oración, por favor, ¿verdad? Samuel Pérez, si nos dirige en oración. Amén, hermano. Te damos gracias, bendito Dios, en esta noche que has puesto en nuestro corazón el día de hoy estar aquí en este nuevo ciclo de clases. Gracias por la vida de mi hermano Juan Carlos, que está con nosotros, que le has dado la sabiduría para poder enseñarnos, instruirnos en todos los cursos que él nos ha dado hasta esta fecha. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder descubrir lo que está en la palabra. Damos gracias por también los hermanos que se han agregado a este curso. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para poder no solamente oír su palabra, sino también practicarla. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Samuel. Como decía al inicio, mi nombre es Juan Carlos González. Voy a estar con ustedes compartiendo esta parte del estudio, la segunda parte, diría yo, ¿verdad? De Filemón. Cuando hablamos de esta carta que Pablo le escribe a Filemón, si usted lo ha leído en algún momento, entendemos en el contexto a un hombre con la facilidad económica que en ese tiempo Filemón tenía. Era un hombre que tenía mucho dinero, y encontramos a otro personaje dentro de esta carta, Onésimo, por el contexto del tiempo, ¿verdad? La esclavitud era permitida, y podríamos nosotros creer o pensar que la carta en su momento está haciendo un énfasis a este tema de esclavitud, a este tema del contexto del día a día que estaba ocurriendo. Pero el trimestre pasado nos dimos cuenta que el tema de la esclavitud no era como el tema muy importante, ¿verdad? Que Pablo estaba recalcando para Filemón. También entendimos y por lo menos diría yo, estudiamos que la carta iba dirigida a Filemón, iba dirigida a la iglesia que estaba dentro de la casa de Filemón, ¿verdad? Y era una carta paralela, diríamos, de la carta a Colosenses también, ¿verdad? La misma carta va dirigida a esa iglesia. Colosenses va dirigida a la iglesia que estaba en la casa de Filemón. Entonces, Pablo escribe dos cartas, una a la iglesia que estaba en la casa de Filemón, que es Colosenses, y Pablo escribe una carta directamente a Filemón y a su familia, ¿verdad? Por una situación muy personal que Filemón había vivido con este esclavo, el cual sabemos, la carta lo dice, ¿verdad? Que es Onésimo. Ahora, el asunto de esta carta es bien práctico. Yo decía el trimestre anterior, vamos a encontrar, cada versículo está lleno de teología, cada versículo, ¿verdad? Pero el punto de Pablo es sumamente práctico, ¿verdad? La carta tiene una sencilla petición hacia Filemón, ¿verdad? Y es que reciba a Onésimo con un espíritu de perdón y como hermano en el Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo está tratando aquí. Eso es lo que Pablo quiere que Filemón entienda y que ponga en práctica, ¿verdad? Somos cristianos la mayoría. Ahora en el chat, no muchos que estábamos escribiendo, ¿verdad? Alguien decía, yo no conozco a Cristo, ¿verdad? No tengo una relación íntima con el Señor Jesucristo. Y aquí estamos para aprender todos. Y aquí estamos para conocer en la Biblia qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y muchas veces en los estudios que cada uno ha hecho,
o vamos a tener, ¿verdad? O usted se va a meter y se va a empapar de tanto estudio. El problema, yo digo, ¿verdad? El problema que podemos en algún momento tener es que nos llenamos de tanto conocimiento, nos llenamos de tanta información, que se nos olvida que todo ese conocimiento, toda esa información, nosotros podemos simple y sencillamente pasarla a un plano de practicidad y dejamos el conocimiento bíblico como meramente algo para nuestra cabeza, para nuestro estudio, para nuestras interpretaciones, ¿verdad? Para hablar con otros compañeros de clase y hacer comentarios que son sumamente elevados, ¿verdad? Y los demás hermanos muchas veces ni entienden qué es lo que estamos diciendo porque estamos hablando que el griego, que el hebreo, y yo no digo que está mal, ¿verdad? Por eso estudiamos la Biblia y por eso nos metemos y queremos conocer más. No está nada mal. El problema es que muchas veces perdemos lo práctico de todo ese conocimiento que nosotros estamos adquiriendo. Y Pablo en este momento, en esta carta a Filemón, le está pidiendo de forma bien teológica, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, le está pidiendo que sea práctico, que sea sencillo al momento de la interpretación de todo ese conocimiento que tiene, ¿verdad? Yo podría en algún asunto donde se me pide ser práctico, sacar todo, ¿verdad? La teología, todos los argumentos, todos los comentarios, ¿verdad? Lo que dice el comentarista tal, lo que dice toda esa información, yo la podría sacar, tener y refutar y pelear de ser posible, ¿verdad? Y ganar. Ahora, ¿qué de espiritual todo eso? ¿Qué de beneficio todo eso? Cuando lo que se me está demandando simple y sencillamente es que yo sea práctico. Y eso es lo que Pablo en este momento le está pidiendo a Filemón. Con todo ese gran conocimiento, Filemón, que tú tienes de la palabra, lo único que te pido es, y lo estuvimos viendo semana tras semana, es la parte sencilla que es poner en práctica ese conocimiento. ¿Y qué es lo que Pablo le pide a Filemón en por lo menos 10, 12 versículos que vimos? Que perdone a este hombre Onésimo, que de una u otra manera hizo un daño, ¿verdad? A la casa de Filemón. ¿Qué pasó? Pues en el estudio que vimos el trimestre pasado, nos dimos cuenta que Filemón muy probablemente sustrajo algunas cosas de la casa, ¿verdad? Las robó y huyó y se fue, ¿verdad? En el contexto de toda la información que tenemos, nos hace pensar que Filemón, huyendo, llega a encontrarse con Pablo. Definitivamente, Pablo, un hombre evangelista, comienza, lo evangeliza, Onésimo recibe a Cristo, Pablo en la plática, ¿verdad? Ahí en el lugar donde se encontraban, se cree que Pablo estaba preso, Onésimo también estaba preso, comenzaron a compartir de la vida y se dieron cuenta que la persona en común era Filemón. Pablo conocía a Filemón, Onésimo servía a Filemón y había huido porque había robado algunas cosas, ¿verdad? Ahora, Pablo tiene que mostrar la practicidad. 1, Filemón tiene que perdonar. 2, Onésimo tiene que ir a la casa de Filemón y pedir perdón. Y el evangelio es bien sencillo. Nosotros muchas veces lo complicamos. El estudio de la Biblia, al final del estudio de la Biblia, las cosas son sencillas de hacer, pero nosotros muchas veces las complicamos, ¿verdad? ¿Y cómo saber que una persona es transformada por el evangelio? Poniendo en práctica las cosas sencillas que la palabra pide. A Onésimo se le pide que regrese a la casa de Filemón. No era fácil. En el contexto de la historia, si un esclavo cometía una falta, el amo estaba en todo el derecho de entregarlo, castigarlo, matarlo, ¿verdad? Y hacer lo que quisiera con esa persona que había cometido una falta, especialmente una persona que sea esclavo. Onésimo tenía todas las de perder. Onésimo, por lo que había hecho, estaba condenado. Pero, ¿qué es lo que pasó en la vida de este hombre para decidir llegar nuevamente a la casa de Filemón, que era su amo, y mostrarse y pedir perdón? Evidentemente, lo vimos el trimestre pasado, fue esa transformación que el evangelio hizo en su vida, de estar dispuesto a ir, confrontar a la persona, ponerse delante de la persona y decir, aquí estoy, que se haga conmigo lo que se debe de hacer. Porque definitivamente Onésimo tenía que pagar el daño que había ocasionado.
Pablo no se queda solo ahí, ¿verdad? Lo vimos en el estudio esas semanas en las cuales estuvimos trabajando estos versículos. Pablo no solo se queda con el hecho de que Onésimo llegue a la casa de Filemón y que pague las cuentas que debe. No queda ahí Pablo. Pablo viene y dice ahora a Filemón, Filemón, hoy es tu parte, ¿verdad? Onésimo está en la disposición de regresar a tu casa a pedir perdón. Pero tu parte, Filemón, quizás también es la más difícil. Perdonar a esta persona que te ha hecho daño. ¿Verdad? Y ahí es donde todo el conocimiento de Onésimo del Evangelio y todo el conocimiento de Filemón del Evangelio tiene que ir a la práctica. ¿De qué me sirve saberme todo la Biblia de pie a cabeza, tener todos los comentarios en mi cabeza, ¿verdad? Tener todo el conocimiento adquirido del griego, del hebreo, toda la información y yo sé todo con respecto a cada palabra de la Biblia. Yo lo sé todo. Pero cuando llegamos al momento donde se me pide algo práctico, yo decido no hacerlo. Podríamos decir, ¿verdad? Y Pablo casi hace casi mueve a Filemón a esa dirección, que si no hay una transformación en su vida, si el evangelio no ha impactado su vida a tal punto que esté dispuesto a perdonar a alguien que le ha hecho daño, entonces el evangelio no ha hecho esa transformación en la vida de Filemón. Y es complicado porque al parecer, lo mirábamos el trimestre pasado, Filemón era un líder, era una persona muy importante dentro de la congregación. Y yo les pedía a mis hermanos que a la par, y lo vuelvo a pedir, ¿verdad? Si a la par del estudio que estamos llevando de Filemón, pudiéramos leer Colosenses, porque son dos cartas que van dirigidas a la misma congregación. Como decía al inicio, Filemón va dirigida a una familia, ¿verdad? A la familia de Filemón, valga la redundancia, y Colosenses va dirigida a la iglesia que está en la casa de Filemón. Entonces, es complicado aquí, porque Pablo está pidiendo una cosa a una familia, pero con Colosenses Pablo está pidiendo algo a una congregación, pero la congregación sabe lo que ha pasado y la congregación esperaría que sus líderes, en este caso la familia de Filemón, hiciera algo con respecto a lo que Pablo está pidiendo o que el evangelio está pidiendo. Y entonces yo podría decir, ¿verdad? En la iglesia soy una cosa y en mi casa soy otra cosa, que es lo que muchas veces sucede, ¿verdad? En nuestra casa somos una cosa y cuando podría preguntársele al esposo o a la esposa, ¿verdad? ¿Y cómo es en la casa? Dios mío, Dios guarde, ¿verdad? Y en la iglesia, totalmente diferente. Totalmente diferente. En la iglesia, muchas veces somos espirituales y en la casa, probablemente no. Y eso es lo que Pablo está apelando a Filemón, está tratando de que Filemón pueda entender que no importa en la situación en la que se encuentra, él tiene que mostrarse un discípulo de Cristo, ¿verdad? Que era lo que mirábamos las semanas que estuvimos con el estudio de Filemón en esta situación. Pone de ejemplo Pablo algunos hermanos, ¿verdad? Pone de ejemplo a Timoteo, ¿verdad? Que de una u otra manera es el responsable en algunos momentos, lo vimos la clase anterior de lo que estaba pasando, ¿verdad? Pone de ejemplo a Filemón mismo, que dice, él es un colaborador nuestro, ¿verdad? Eres un colaborador nuestro en la carta a Colosenses. Entonces, de una u otra manera, y lo vimos el trimestre pasado, Pablo ocupa de diferentes formas o de diferentes maneras en su escritura el llevar a Filemón a que pueda tomar una decisión. Algunos podrían haber dicho, Pablo le manipuló a tal forma que Filemón dijo sí, ¿verdad? Pero en el estudio que hicimos, definitivamente no sucedió así, ¿verdad? Pablo simple y sencillamente estaba usando palabras, estaba usando textos, estaba usando situaciones en las cuales hiciera recapacitar a Filemón de la posición que él tenía como un hijo de Dios y qué era lo que debía de hacer, ¿verdad? Filemón en esa posición como hijo de Dios, ¿verdad? No es torcerle el brazo a alguien, ¿verdad? No es manipular la voluntad de alguien. Cada uno de nosotros es libre de hacer lo que quiera hacer. Cada uno de nosotros es libre de vivir como quiera vivir el evangelio.
¿verdad? Esa es la libertad que Cristo nos ha dado. Pero, dice Pablo, hay normas, hay principios y hay líneas en las cuales nosotros debemos de conducirnos. Y Filemón, me gustaría que tú tomaras las decisiones correctas, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo comienza en estos versículos. Digo, es un capítulo, son 25 versículos, pero la información que vimos fue increíble. Allí en la página de 5E en YouTube están las clases. A lo mejor alguien dirá, ¿y cómo hago, verdad? Yo después de la clase voy a mandar el material de del primer trimestre para que usted lo pueda tener completo, ¿verdad? Pero podría ver las clases y entonces ponernos en sintonía en esa misma dirección, ¿verdad? Para que cuando estudiemos, entremos ya de lleno a la parte 2, entonces, sí, ¿verdad? Tener un entendido de qué es lo que estamos hablando. Es complicado, ¿verdad? Es bien complicado. Alguien podría decir, hermano, yo soy cristiano, ¿verdad? Tuve una situación con un familiar, con un amigo, con un hermano en Cristo y me cambié de iglesia porque siempre es lo más fácil que debemos de hacer, cambiarnos de iglesia porque no queremos confrontar, ¿verdad? Pero yo no quiero ver a esa persona porque le odio. Y uno dice, qué interesante, ¿verdad? Somos cristianos, pero odiamos al hermano, ¿verdad? O tal vez no llego hasta el punto de decirle odio, pero sí yo no quisiera tener ese acercamiento con esa persona que me hizo tanto daño. Y cualquiera puede decir, hermano, amén, ¿verdad? Pero en esta carta encontramos que Pablo invita a buscar la reconciliación, ¿verdad? A ir y pedir perdón, a ir y perdonar. Y ese es el punto de Pablo, ¿verdad? Y ese es el detalle que el trimestre pasado vimos y es bastante complicado, porque depende del daño ocasionado, muchas veces no estaríamos dispuestos a hacer algo así, ¿verdad? Ni pedir perdón, ni perdonar, mucho menos, ¿verdad? Si pedir perdón es complicado, perdonar es quizás 3, 4, 5 veces muchísimo más complicado, ¿verdad? Entonces Pablo comienza en el versículo 3 y le dice a Filemón, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, hicimos, diría yo, como el ejercicio de la palabra gracia, ¿verdad? ¿Qué es lo que representa la palabra gracia en la vida de un hijo de Dios? Y no solamente es una palabra por decirla, sino que Pablo le está diciendo a Filemón, Filemón, el poder de Dios está sobre ti. Eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y ese poder, Filemón, es el que te tiene que mover a lo que yo te voy a pedir más adelante. Y eso es a eso es lo que Pablo está apelando. Y ahí nos vamos a dar cuenta, o bueno, ya lo vimos el trimestre pasado, ¿verdad? El uso de las palabras bien acertadas y atinadas de Pablo para que Filemón pudiera tomar una decisión. Si la gracia de Dios está en la vida de cada uno de nosotros, o dicho de otra manera, si el poder de Dios está en la vida de cada uno de nosotros, ahora la pregunta sería, ¿podríamos perdonar a alguien que nos ha hecho daño? Ya no opera mi voluntad en ese sentido, ¿verdad? Sino el poder de Dios. Ahora, pero en el estudio que hacíamos con respecto a esta carta, vimos y entendimos que Dios, con ese poder que opera en nuestra vida, nos permite tomar la decisión si nosotros vamos o no a hacer lo que Él nos está pidiendo. No nos va a obligar. Nosotros lo vamos a decidir. El poder, la gracia de Dios está sobre nosotros para hacerlo, pero nosotros vamos a decidir si queremos o no queremos hacerlo. Esa es nuestra decisión y eso es lo que Pablo le está diciendo a Filemón. Filemón, el poder de Dios está sobre tu vida para hacer lo que yo te estoy pidiendo que hagas, ¿verdad? Perdonar a esta persona que te ofendió. Sencillo, el poder está, pero la decisión va a ser tuya. Tú vas a decidir si hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Tú lo vas a decidir. Y comienza Pablo un juego de palabras en las cuales trata de animar a Filemón a tomar la decisión, la mejor decisión, la decisión correcta, ¿verdad? Que entendemos nosotros. La decisión de Pablo, el deseo de Pablo es que perdonara a Onésimo,
le dice al final del estudio, nosotros, ¿verdad? Llegábamos y decíamos, ya no es un esclavo para ti, sino que ahora va a ser una persona totalmente cercana a ti, un hermano, ¿verdad? Va a ser alguien que va a estar en esa sintonía de familia. Ya no es un desconocido, ahora es una persona muy, muy importante dentro de la familia. Ese es el sentido de Pablo para Filemón, ¿verdad? Hay muchos detalles, ¿verdad? Hay muchos detalles que vimos en este primer trimestre que ya no podríamos repetirlo, ¿verdad? Tendríamos que comenzar de cero. Los que estuvimos, vimos esto, lo disfrutamos hasta cierto punto, ¿verdad? Y qué bueno por esto, ¿verdad? Luego Pablo en el versículo 4, versículo 5 y versículo 6 hace como la intercesión, ¿verdad? De la situación que estaba pasando. Y dice Pablo a Filemón, le doy gracias a Dios, ¿verdad? En el sentido de la oración, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo está animando a Filemón, ¿verdad? Como digo, no podríamos hoy por hoy hacer este estudio nuevamente, y ahí es donde mi súplica, ¿verdad? Si pudiera ver los videos, ahí están los textos, ahí está todo lo que hemos visto, y yo quizás no hoy, pero sí de mañana enviaría el material de la clase número, de la parte 1, ¿verdad? De Filemón, para que puedan ustedes tener completo, y a lo mejor alguien dice, bueno, ¿verdad? Voy a completar esto, lo voy a estudiar para ponerme, y a lo mejor en el transcurso de hoy, martes, y los 7 martes que vienen por delante, hayan comentarios, hayan dudas, ¿verdad? Del panorama general de Filemón. Entonces, yo trato que en la dinámica todos compartamos, ¿verdad? Todos participemos. Yo no tengo las respuestas. A lo mejor alguien ha estudiado más que lo que en su momento yo he estudiado, y usted tenga parte de la respuesta. De ahí otro hermano tiene otra parte de la respuesta, y entre todos construimos la respuesta que en su momento, yo siempre digo esto, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a llevar a tener, y va a haber paz en nosotros, ¿verdad? Y vamos a llegar al convencimiento de, tal vez no estamos al 100% claros de esto, pero sí el camino medio lo trazamos, y eso es lo que esta noche y estos martes que vamos a estar estudiando, a mí me gustaría, ¿verdad? Que entre todos construyamos el estudio que estamos llevando. Expertos, yo no soy experto, ¿verdad? A lo mejor entre ustedes hayan muchos más expertos, y entre todos entonces construimos y caminamos y aprendemos, que esa es la intención. Ahora, no solo quedarnos con el conocimiento, y así yo siempre en las clases, ¿verdad? O en los comentarios, yo siempre les pido esto, ¿verdad? No nos quedemos solo con el conocimiento, sino que hagámoslo práctico, ¿verdad? Transformemos el conocimiento en práctica, y entonces la vida cristiana se vuelve todavía más fácil, la podemos disfrutar, podemos compartir con otros, ¿verdad? Y hasta los conflictos se nos harían menos conflictivos, valga la redundancia ahí, ¿verdad? Porque estamos viviendo la vida cristiana, que eso es lo que la Biblia nos pide, que eso es lo que el Señor nos pide, que vivamos la vida cristiana, ¿verdad? Que participemos de la vida cristiana, no solo dentro de un templo, que es lo que muchas veces nos ha pasado, ¿verdad? La vida cristiana la vivimos dentro de un templo, y cuando vemos por lo menos esta carta de Filemón, aunque la casa de Filemón es la iglesia, es el templo, ¿verdad? Pablo le pide no solo quedarse con el templo, sino lo práctico, ¿verdad? Lo que Filemón como líder de la casa tiene que mostrar a su esposa, a su hijo, ¿verdad? Lo que Filemón debe de mostrar a la congregación, lo que Filemón debe de mostrar a los demás sirvientes. Por el contexto se entiende que estamos en los primeros siglos, en los primeros años del cristianismo, todavía la esclavitud era algo normal, ¿verdad? No se miraba mal, era algo común y corriente. Entonces, Filemón tenía que mostrar a todos sus sirvientes que él era diferente a las demás personas. ¿Y cómo? Viviendo la vida cristiana, viviendo lo que el Evangelio pedía, ¿verdad? Ese era, de una u otra manera, el sentir y el deseo de
de Pablo para Filemón, que su testimonio fuera un testimonio en el cual marcara el corazón de la iglesia que estaba en su casa, marcara el corazón de los sirvientes, marcara el corazón de Filemón mismo, de Onésimo mismo, ¿verdad? Y ahí el sentir de Pablo. Y eso fue, diría yo, como donde nos quedamos hasta la primera parte. No vimos los 25 versículos. Ahora vamos a continuar en estas semanas que vienen, vamos a continuar lo que nos faltó de los versículos que teníamos pendientes, ¿verdad? Y yo paro un momento aquí y a lo mejor hayan expectativas, diría, a lo mejor hayan experiencias y alguien puede decir, hermano, yo me metí a esta clase, pero creo que no era la clase que yo quería, ¿verdad? Y eso también nos va a ayudar a todos. O alguien puede decir, bueno, hermano, ya caminaron, ¿verdad? Ya van a la mitad del estudio, me pongo al día y yo quisiera acompañarles y también de lo que usted sabe poder compartir, ¿verdad? No sé si hay comentarios, no he terminado todavía, solo quiero abrir el espacio para comentarios. Ajá, hermanos, comentarios. Buenas noches. Buenas noches. Yo solamente quisiera animar a los hermanos que se han agregado a esta clase, que no estuvieron en las dos partes anteriores, a que puedan ver las clases en YouTube. Ahí están todas, yo ya revisé y creo que sería bueno que las estudiaran. Usted les va a mandar el material y ellos que busquen cada clase en YouTube, porque de verdad que el estudio de Filemón, para mí es de gran bendición, pues, porque aparte de ver sobre el perdón, podemos ver sobre la gracia de Dios y muchas cosas más que podemos aplicar a nuestra vida diaria. Eso es lo que yo puedo comentar ahorita. Gracias. ¿Alguien más? Veo que alguien ha levantado la mano. Creo que hermano. Amén. Sí, buenas noches, hermanos. Sí. Bueno, yo la verdad estoy muy agradecida con nuestro Padre Celestial y la gloria a Dios a Él, porque el hermano, bueno, Simón, para la gloria de Dios, me ha invitado esta noche, me ha invitado a esta clase y en los minutos que he estado escuchando la palabra de Simón, me impactó un poco, ¿no? Y yo digo, bueno, gloria a Dios, porque de verdad que con unos minutos recién comenzando a conectarme, me impactó cuando lo escuché, de verdad. Y bueno, qué gozo, de verdad, estoy muy agradecida con todo y con la invitación. Y como decía la hermana que ahorita nos habló, ¿verdad? Sí, ciertamente, bueno, es de mucha bendición poder entonces compartirlo a las demás personas y lo estaré siguiendo por YouTube, como lo sugiere nuestra hermana, para la gloria de Dios. Sí, ahora, esas clases fueron el trimestre pasado, ¿verdad? Son siete clases para que usted se ponga, a lo mejor en esta semana, usted dice, voy a ver una cada día, son como 40 minutos, para tener el contexto, ¿verdad? Hoy tendríamos que haber comenzado el capítulo 8, pero no, porque no, me gustaría que nos pongamos en contexto, ¿verdad? Y a lo mejor en esta semana, la mayoría, ¿verdad? Yo sé que el tiempo, el trabajo, la familia, de repente es un poco complicado, pero quienes puedan, son las tareas, ¿verdad? Ni modo, estudiamos, de repente hay tareas. Leer Colosenses, ¿verdad? Son 4 capítulos y sí puede ver las clases para ponernos en contexto, ¿verdad? Y entonces el otro martes arrancamos, ya todos casi que estaríamos en sintonía para poder terminar sin ningún inconveniente, ¿verdad? Ya todos por lo menos teniendo una idea de lo que estamos tratando. No sé, comentarios o expectativas, ¿verdad? O alguien dice, no, mire, explíquenos esto, no sé, primera vez,
y aquí nos ponemos al contexto. Los que estuvimos el trimestre pasado, yo les voy a pedir que tengamos paciencia esta semana, ¿verdad? Para que nos pongamos en contexto todos. Y así el próximo martes arrancamos sin ningún problema lo que nos hace falta del capítulo 8 hasta el capítulo 12, 13, ¿verdad? De Filemón. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Comentarios o dudas? Hermano, pues el agradecer siempre primeramente a Dios y también a usted que está ahí dispuesto, ¿verdad? Igual como decía la hermana antes que me antecedió, animar a los que se han agregado a este grupo a ver la primera parte para que podamos entrar en contexto y juntos poder estudiar lo que hace falta del capítulo, el único capítulo que tiene la carta de Filemón, pero como se ha comentado siempre, que tiene mucha enseñanza para nosotros. Sí. Amén. Sí, gracias. ¿Alguien más? A ver, pastor, muy buenas noches. Hermano Pedro, buenas noches. Primero que nada, agradecer a Dios y también agradecerle a usted, pastor, por estas maravillosas enseñanzas que nos está compartiendo. Y para mí, yo, pastor, le rogaría de que nos podamos ponernos al día con la primera parte hasta el próximo martes, porque en este transcurso de la semana yo personalmente voy a entrar a YouTube para poder sacar todas las enseñanzas del anterior semestre, ¿no? Entonces, ya con ese conocimiento, ya el próximo martes ya estaríamos empezando. Opinión personal, pastor. Y muchas bendiciones. Gracias, hermano Pedro. ¿Alguien más? ¿Expectativas de la carta a Filemón? ¿O dudas? Ahorita sería como un buen momento, ¿verdad? Dios le bendiga. Buenas noches, hermanos. Hermano Emanuel, buenas noches. Buenas noches. Dios le bendiga, pastor. Es muy cierto lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Lo que marca la carta de Filemón y precisamente al esclavo, ¿no? Podría decirse como a Onésimo, como este hombre que no conocía de Dios, y Pablo fue un instrumento, amén, gloria a Dios, para poder Onésimo poder también alcanzar misericordia de parte de Dios. Entonces, aquí nos muestra cómo Onésimo, la conversión de Onésimo en Cristo Jesús, para ir con Filemón y dar la cara de sus acciones, de sus actos, ¿no? Cómo él sustrajo cosas de su casa, como dice usted, pastor. Entonces, tenía que confrontar a Filemón, amén, gloria a Dios, y tenía que postrar, porque la paga de un pecado lleva una consecuencia, amén. La paga de un pecado lleva una consecuencia, no es lo mismo como un proceso, amén, gloria a Dios, es una consecuencia. Tenía que ir Onésimo a la casa de Filemón a dar la cara y afrontar su consecuencia por medio de su pecado. Entonces Filemón, como siervo de Dios, como apóstol de Jesucristo, conociendo las cosas de Dios, tenía que más que nada mostrar ese amor, ese perdón de parte de Dios, porque de nada sirve que digamos amamos a nuestros hermanos y no, como dice la palabra de Dios, ¿de qué sirve amar a tus hermanos y a los de afuera aborreces? Amén. La palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Filemón tenía que mostrar ese amor de parte de Dios, ese amor de parte de nuestro Señor Jesucristo hacia Onésimo, para poder perdonarlo, ¿no? Para poder, como dice la palabra de Dios, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces ahí demostramos a nuestros hermanos que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Amén, gloria a Dios. Entonces es muy bonita la enseñanza. De hecho, yo es mi primera vez aquí. Me hizo la invitación mi pastora y agradezco a Dios en primer lugar, porque pues nos enriquece la palabra de Dios, nos ayuda
alimenta, nos lleva conforme a la voluntad de Dios para crecer en espíritu, un mismo pensar, un mismo sentir, como un mismo cuerpo en Cristo Jesús, que todos somos un mismo cuerpo. Amén. Sí. Gracias. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien más, hermanos? Bueno, la semana pasada se envió el material. Igual hoy en la noche voy a mandar el capítulo o la parte 2, ¿verdad? Del material. Voy a mandar los dos materiales para que no tengamos complicación, ¿verdad? Que no tenemos el material para estudiarlo. La idea es vernos cada martes, para los que están por primera vez con nosotros, cada martes a las 7:30. No es la única clase, el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Hay una clase diferente, los horarios son diferentes. La hermana que nos colabora con el poner los horarios, poner las clases, ya lo mandó, ¿verdad? Voy a ver si vuelvo a reenviar esa información. Usted podría estar estudiando los 6 días de la semana, es una hora y media, ¿verdad? Cada clase, son maestros diferentes, maestros experimentados, son pastores, ¿verdad? Los que están dando la clase. Entonces, hay mucha información, hay mucho conocimiento de los hermanos, ¿verdad? Y también hay un grupo donde en alguna circunstancia usted necesita consejería, hay un grupo de hermanos también que podrían estarnos ayudando en temas de consejería, ¿verdad? Entonces, la idea es discipular, la idea es hacer discípulos, ¿verdad? Esa es la idea. Y aquí estamos para enseñarnos, para instruirnos, ¿verdad? Y animarnos, ¿verdad? La iglesia, como todos sabemos, no es estar metidos en un lugar, la iglesia somos cada uno de nosotros cuando estamos juntos, ¿verdad? Aprendiendo la palabra de Dios. Entonces, esta es la idea, que estudiemos, que pongamos en práctica, ¿verdad? Que animemos a otros, probablemente en estos años que hemos vivido, en esta situación que hemos vivido, hemos tenido malas experiencias, ¿verdad? El tema de la pandemia y todo, y el Ministerio 5E entendió que el momento difícil de encierro y el momento de la tecnología nos permite entonces animarnos y darnos entre unos y otros el apoyo para poder también estudiar la Biblia de esta forma. Y gracias a Dios, aquí estamos, todos queriendo aprender y queriendo tener el conocimiento, que yo desde el principio dije, no es malo, pero si no lo ponemos en práctica, solo se queda ahí, en conocimiento, ¿verdad? Cada vez que vayamos a la Biblia, y esa es la petición también, ¿verdad? Oremos antes, que el Espíritu Santo nos enseñe, que el Espíritu Santo nos instruya, nos redarguye, ¿verdad? Y que nos permita poner en práctica todo lo que vamos a estar aprendiendo. Probablemente usted se quede solo en esta clase, probablemente otro dice, bueno, mañana hay otra clase, ¿verdad? Yo me meto a esa clase, quiero aprender también, y ahí estar creciendo. Yo trato de los primeros 40 minutos exponer lo que hay y luego compartir entre todos, luego construimos por lo menos una conclusión, ¿verdad? De lo que en la clase vamos a dar como el entendido. Así es que yo les pediría que participemos, ¿verdad? Tal vez no todos al mismo tiempo, un martes un grupo, otro martes otro grupo, otro martes otro, y la idea es esa, ir compartiendo. Así es que yo creo que llegaríamos aquí, no tenemos los materiales de la clase 1 y comenzar sin que ustedes estén en contexto sería como yo avanzo, pero ustedes se querían, oye, ¿de qué está hablando el hermano, verdad? Por lo menos el material yo se los envío de la primera parte. Les pediría, léanlo, ¿verdad? Si pueden ver los videos, ahí está la información también. Véanlos o escúchenlos y entonces el otro martes nos vemos y fácilmente, ¿verdad? Con el entendido todos, con el contexto ya todos en esa sintonía, poder comenzar el capítulo 8, que ya serían las nuevas relaciones en Cristo Jesús. Una cosa es, y aquí continúo con parte de la clase, ¿verdad? Una cosa es una persona
cristiana, una persona que tiene el conocimiento de Dios, una persona que ha entregado su vida al Señor con el grupo de hermanos, ¿verdad? La iglesia juntas, y otra cosa es un recién convertido, una persona que viene de un contexto de vivir una vida normal, ¿verdad? Todo lo que un recién convertido ha hecho es normal, ¿verdad? Entrar a un contexto donde muy probablemente va a comenzar a ser juzgado, muy probablemente va a comenzar a ser criticado por lo que piensa, por lo que dice, ¿verdad? Por lo que hace, porque es un recién convertido, es una persona que comienza a vivir la vida cristiana. Y ahí entonces, esas nuevas relaciones en Cristo es lo que va a ayudar a ese recién convertido a madurar en la vida cristiana. Qué difícil es para una persona que acaba de recibir a Cristo querer ponerse en sintonía con la congregación. Qué difícil es entender, ¿verdad? Lo que esa congregación hace, lo que la iglesia hace. Y ahí es donde Pablo le pide a Filemón acompañar, ¿verdad? Acompañar a Onésimo, ¿verdad? Del versículo 15 al 16, por lo menos voy a dejar el texto ahí en la mesa para que ya estemos como yendo, calentando motores, ¿verdad? Para la otra semana. El texto dice, porque quizás para esto se apartó de ti. Onésimo, lo decía hace un momento, sustrajo algunas cosas, huyó, ¿verdad? Se fue de la casa de Filemón y fue, algunos dirán las circunstancias de la vida, otros dirán la soberanía de Dios, llevarlo a donde estaba Pablo, ¿verdad? Llega donde Pablo y Pablo le predica el evangelio, ¿verdad? Y ahora Pablo le escribe la carta a Filemón y le dice, porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como más que un esclavo. Ya Onésimo regresa a tu casa, Filemón, definitivamente va a regresar a los quehaceres, ¿verdad? Al trabajo que tenía, pero ya no como un esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Siempre Pablo poniéndose en primer lugar por el contexto de la situación, por lo complicado de la situación, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor, ¿verdad? Pablo le está diciendo a Filemón, es que el hacer, es que el perdonar a Onésimo, pareciera que le estás haciendo un favor a Onésimo, pero el favor no se lo estás haciendo a Onésimo, te lo estás haciendo a ti mismo, ¿verdad? El recibir a Onésimo, Filemón, implica paz para tu propia vida, ¿verdad? Implica ese querer de Dios en la vida de una persona, ¿verdad? Que pueda mostrar. Encontramos nosotros, ¿verdad? En Juan, que Dios dio el primer paso de amor. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Alguien si me echa la mano, por favor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios fue tal, dice el texto, que dio a su Hijo, ¿verdad? Dio a su Hijo. Es que no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hace la referencia, ¿verdad? Juan también. Y Dios mostrando su amor de tal forma que estuvo dispuesto a sacrificar. Y Pablo, de una u otra manera, le está diciendo a Filemón, el mayor beneficio de perdonar, Filemón, va a ser para ti. Tú vas a ser el mayor beneficiado de otorgarle el perdón a Onésimo, ¿verdad? Quiero, Filemón, que entiendas eso. Y muchas veces, hermanos, nosotros quedamos atados cuando nuestro corazón se encierra. Hay amargura, hay resentimiento, ¿verdad? Quedamos atados y no podemos avanzar. Y no podemos avanzar. Y entonces la otra semana vamos a ver esta situación que Pablo le plantea a Filemón y probablemente entendamos el hecho de quizás estamos sufriendo porque queremos. Quizás estamos sufriendo por la falta de perdón. Cuando creemos que
darle el perdón a otra persona implicaría darle libertad. Pero el planteamiento de Pablo es, Filemón, en realidad la libertad va a ser para ti. El que va a ser libre eres tú. Filemón, Onésimo lo ha entendido. Si Onésimo no hubiese entendido el plan de Dios, difícilmente hubiera ido. Vimos el trimestre pasado. ¿Quién llevó esa carta? ¿Quién llevó la carta a la casa de Filemón? Evidentemente, quien llevaba la carta de Pablo a Filemón era Onésimo. Vean, el grado de transformación del evangelio en la vida de Onésimo. Después de escuchar el evangelio, después de decidir entregar su vida a Cristo, después de escuchar muchas veces a Pablo, ¿verdad? Predicar, probablemente oír sus cartas, ver sus cartas, entenderlas. Onésimo en su momento quiere ser práctico. Y ahora Pablo le pide algo totalmente absurdo, ¿verdad? Onésimo, ahora tienes que ir a casa de Filemón a pedir perdón. En ese contexto de esclavitud, yo lo dije hace un momento, Onésimo, dicho de otra manera, Pablo, Onésimo, tienes que irte a entregar a Filemón para que Filemón te entregue a las autoridades y te encierren de por vida o te mate. ¿Estás dispuesto? Y Onésimo se para y dice, amén. Y cualquiera de nosotros diría, no, amén, ¿verdad? No, no lo hago, hermano, ¿verdad? Yo entiendo el evangelio, pero llegar hasta ese punto creo que no lo haría. Onésimo lo hace. Y no solo eso, ¿verdad? Y le dice, Pablo, hay que llevar la carta a Onésimo. Hay que entregarle la carta a Filemón. Y yo me imagino, ¿verdad? El panorama. Llega Onésimo, lo ve Filemón y a lo mejor comenzó la carne, ¿verdad? A tener su reacción. ¿Y qué le garantizaba a Onésimo? Que antes de matarlo iba a leer la carta. Y después de haberle hecho todo lo que quisiera, hubiera leído la carta y dicho, es que yo tenía que perdonarlo. Evidentemente Dios estaba obrando en los dos lados, ¿verdad? Y después de leer esa carta, Filemón dice, bueno, tengo que tomar una decisión. ¿Lo perdono o lo saco de mi casa? Te perdono, pero nunca más te quiero ver. No es perdón. Bueno, eso era un tema. El otro tema es, te perdono y te vas a quedar en la casa, en el trabajo que tenías. Pero hoy ya no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. La cosa se pone complicada. Ahora hay que discipularte, Onésimo. ¿Y quién lo va a hacer? El ofendido. Te tengo que discipular. Te tengo que enseñar el camino. Tienes que madurar en la fe. ¿Y quién se lo va a enseñar? Y esto implica comenzar una nueva relación, comenzar en una nueva familia y tener un nuevo familiar, un familiar que de perdida es ladrón, un familiar que me robó, un familiar que dañó a mi familia. Ahora hay que enseñarle, ahora hay que disfrutar con este familiar, ahora hay que estar con él, ahora hay que reunir a todos los sirvientes y decirles, miren, el que se fue ha regresado, pero ahora ha regresado como un hijo de Dios, como uno igual que nosotros, y va a ser tratado igual que nosotros, ¿verdad? Y cuando usted vaya leyendo a la par Colosenses, se va a ir dando cuenta de algo terrible, ¿verdad? La iglesia está a la expectativa, observando qué va a hacer Filemón. Y es bien complicado porque hay decisiones que nosotros tomamos que los demás están como observando qué es lo que vamos a hacer o decir. Y muchas veces el examen no lo pasamos. O probablemente sí. Sumamente complicado, ¿verdad? Pero en toda esa situación, de aquí en adelante, vamos a ver la soberanía de Dios. Como Dios, teniendo el control de todo, de todas esas circunstancias, la circunstancia de Filemón, la circunstancia de Onésimo, nuestras circunstancias, vamos a encontrar que Dios es soberano y que no son casualidades y que no pasan las cosas solo porque pasaron y ni modo. Dios tiene el control de todas estas situaciones, ¿verdad?
No puedo seguir porque nos quedaríamos en el aire, ¿verdad? A lo mejor algunos no tienen ni el material todavía. Voy a llegar hasta aquí. Voy a ahora mismo mandar los dos materiales, el de la clase del trimestre pasado, va a decir nada más libertad en Cristo, y el material de la clase de ahora va a decir libertad en Cristo 2, ¿verdad? Y ustedes, el que quiera, y espero que pueda, ver los videos para ponerse en contexto de lo que hemos visto hasta el versículo 14, ¿verdad? El otro martes a las 7:30 entonces arrancamos con el capítulo 8, desde el versículo 15 hasta el versículo 25. Hasta aquí llegaríamos, hermanos. No sé si hay algún comentario, alguna duda. Si no, vamos a orar y vamos a terminar. ¿Habrá alguien? No, vale. Oremos entonces. Padre, Hermano Juan sí, Carlos, hermano Luis, dígame. buenas noches. Se llama. Para mí, la animo y gracias también por esas clases que nos dio anterior sobre libertad, sobre Cristo, ¿va? Dice que a mí me sirvió bastante, ¿va? Y gracias a Dios he tomado mi lectura de Biblia. Así, siguiente, ya terminé, lo comento, ya terminé el Nuevo Testamento, una lectura, no estudiar, lectura. Sí. Pero me ha ayudado bastante y gracias a Dios que siga adelante todo lo que está y quieran seguir más a Cristo, ser discípulos de Cristo. Miramos a Cristo. Es más mi consejo, miramos más a Cristo y ponemos por práctica unos consejos que nos dio usted, que se ponen a la práctica el perdón, el amor y la petición de Pablo a Filemón. Fue un hombre, fue abusado y Dios lo usó a Pablo para que Onésimo, que sea un creyente en Cristo, un hermano nuevo en Cristo, un nacimiento, nació Onésimo, escuchó la palabra, escuchó el evangelio y nació de nuevo. Muchas gracias, hermano. Siga Sí. adelante con ese ministerio, animo. No importa que somos un poquito, pero aprendemos lo que es más necesario. Sí, no, Muchas gracias. con uno que sea, ya somos dos. Y con dos o tres, dice la Biblia, ahí está Cristo. Entonces ya aprendimos, definitivamente ya aprendimos. Así es que ánimo, ¿verdad? Y si usted ha tomado la decisión de la lectura, es la clave, ¿verdad? En la lectura de la Biblia, porque aunque sea lectura, uno dice, no, es que solo estoy leyendo. Recordemos, el corazón de Dios está en la Biblia. Quien va a interpretar el corazón de Dios es el Espíritu Santo. Una lectura, el Espíritu Santo está trabajando en nuestro corazón. Está interpretando la Biblia para nosotros y nos está dando la guía, que es lo que nosotros necesitamos. Definitivamente así es, ¿verdad? Oremos entonces, démosle gracias a Dios. Nos vemos el próximo martes a las 7:30. Yo espero que ya estemos la mayoría en sintonía. Y si no, no se preocupe. Si a usted no le quedó tiempo, no se preocupe. Partamos del versículo 15 y ahí en la semana, ahí está mi número en el grupo, ¿verdad? Dudas, comentarios, escríbame. Probablemente en el momento que usted escribe, yo no le voy a poder contestar, pero a media vez tengo el mensaje. En el momento que pueda, yo escribo y las preguntas que sean, los comentarios que sean, la información que usted necesite. Si tenemos que platicar, platicamos, nos hablamos, cada uno sabrá. Estoy para servir, no solo yo, hay un grupo de hermanos en este ministerio 5E que están capacitados para la enseñanza de la Biblia y para la consejería. Yo siempre le digo a los que han estado conmigo en las clases, yo soy el menor de todos los hermanos que están en este ministerio, que son maestros, ¿verdad? Que son maestros, que son consejeros, y yo soy el último de todos ellos, ¿verdad? Ni me busque mejor uno de ellos porque son especialistas, pero si usted dice, mejor me quedo con el último, vea, ahí estoy para servirles. Y en el Señor, yo creo que la respuesta las va a poner Dios, ¿verdad? Así que oremos, démosle gracias a Dios y nos vemos el próximo martes. Padre, gracias esta noche por permitirnos tener el tiempo de aprender de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe y que podamos no solo tener el conocimiento, sino que cada día poner en práctica lo que aprendemos, Señor. Permítenos ser discípulos tuyos, que nos podamos reconocer porque somos discípulos tuyos, que la gente vea que el Evangelio está transformando nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga.